Hermanos, hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Buenas tardes para las personas que nos escuchan. Estamos agradecidos por la oportunidad que Dios nos da de poder estar nuevamente ante ustedes en lo que es la continuación de este curso de demonología, el origen de los demonios. ¿Quiénes son los demonios o el origen de los demonios? Este es el tercer video ya que estamos grabando y esperamos de verdad que sea de una bendición grande para usted, para su iglesia. Si pertenece a algún equipo de intercesión o es líder de algún equipo de intercesión, bueno, de verdad esperamos que sea de grande bendición para ustedes y pues sin más preámbulos, comenzamos. En la clase pasada hablábamos de dos grupos de ángeles, de los cuales habla Primera de Pedro y Segunda de Pedro, los cuales fueron encerrados en prisiones de oscuridad eterna, reservados para el día del juicio. También hablábamos que en un inicio los demonios pues no habitaban en la tierra, no había demonios, pues no existían demonios, solamente estaba Satanás, el cual fue al huerto del Edén a tentar a Eva directamente. Hoy vamos a estar hablando acerca de esos gigantes, los cuales fueron el producto pues de esa cruza, pues se puede decir cruza, o de esa unión de ángeles e hijas de los hombres. Hablábamos de que es el segundo grupo de ángeles que descendió pues del cielo y poseyó a las hijas de los hombres, de los cuales habla Génesis capítulo 6. Estuvieron en intimidad con las mujeres y éstas dieron a luz a hijos, los cuales fueron gigantes posteriormente. Muchos dicen, oiga hermano, ¿y cómo nacieron gigantes si las mujeres eran normales? No. De eso vamos a estar hablando un poquito acerca de eso el día de hoy. Les decía que íbamos a estar analizando un libro muy interesante, el cual creo yo que es un libro muy especial. Vean, nosotros debemos entender que la mayoría de los libros que nosotros conocemos, los cuales están en la Biblia, ya sea el Nuevo o el Antiguo Testamento, son libros que se acomodaron ahí, o que quien decidió que estaban ahí o que estuvieran ahí en ese canon fue simplemente pues la Iglesia Católica. Ellos fueron los que hicieron la revisión y ellos fueron los que decidieron sacar tanto un libro y dejar otro libro. Este libro, bueno, hay libros deuterocanónicos, protocanónicos y hay libros apócrifos. Los libros apócrifos pues han tratado de, ¿cómo se dice?, desprestigiarlos a lo largo del tiempo, haciéndole creer a la gente que pues no tienen validez, puesto que no son inspirados por Dios. En lo personal, yo le puedo decir, hay aproximadamente 54 libros apócrifos, de los cuales pues yo me he dado la oportunidad de leer cada uno de ellos, y le puedo decir que esos libros tienen un contenido muy interesante y que no hay un solo libro que no hable de Dios o que no hable de cosas pues que Dios quiera que nosotros nos demos cuenta. Este libro de Enoch, como le decía yo, no podemos juzgar pues un libro si primero no se ha leído atentamente. Hay muchas personas que dicen, ese libro no es verdadero, o ese libro es falso, o ese libro no está inspirado por Dios, pero ni siquiera se ha atrevido a leer un solo renglón de ese libro. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de este libro. De modo que aquellos que nunca han leído el libro de Enoch, la verdad, déjeme decirle que pues no sabe lo que se está perdiendo. Creo yo que ese libro, si usted lo lee, va a entender muchas cosas, puesto que prácticamente toda la historia de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, básicamente está resumido en este solo libro, puesto que nos enseña muchas cosas de la antigüedad y muchas cosas o muchas profecías que aún están por cumplirse y que se han cumplido también. Enoch, séptimo desde Adán, dice, si nosotros analizamos la edad o el tiempo pues de este libro, más o menos tendría una edad de 5.500 años aproximadamente,
lo cual lo hace un libro muy, muy antiguo. Hay personas que dicen, estudiosos, que dicen que este libro fue del segundo siglo antes de Cristo, pero no pudo haber sido el segundo siglo antes de Cristo, puesto que el libro de Judas ya mencionaba el libro de Enoc. Entonces, si se escribió después del segundo siglo, entonces era imposible que el mismo Judas mencionara el libro de Enoc. Pablo mencionó el libro de Enoc en diferentes ocasiones. Entonces nos damos cuenta que no se escribió posterior al segundo siglo, sino que este es un libro muy antiguo, el cual se fue pasando de generación en generación. ¿Quién escribió dicho libro, Enoc, y cuándo se escribió? Algunos preguntan, bueno, pues ¿quién escribió dicho libro? Pues Enoc mismo. ¿Cómo es como se pasó este libro? Nosotros tenemos que entender que en la antigüedad, tanto los escritos como los mandamientos se pasaban de generación en generación. Entonces, Enoc era el bisabuelo de... Sí, era el bisabuelo de Noé, al parecer, el abuelo, el bisabuelo de Noé, parece que era él. Entonces, ¿cómo fue que ese libro llega pues a nosotros? Pues simple. Si se pasa de generación en generación, quiere decir entonces que Noé tenía acceso a este libro y que este libro sobrevivió pues a lo que es el diluvio, o al diluvio que nosotros conocemos, al diluvio universal. Entonces, cuando nosotros vemos o leemos este libro, podemos darnos cuenta de que su contenido es algo muy tremendo y que no se desfasa en nada con lo que es la Biblia que nosotros conocemos actualmente. Al contrario, refuerza citas bíblicas que están escritas pues en lo que nosotros conocemos como Biblia, y si las ponemos a la par uno del otro, nos vamos a dar cuenta que explican de una manera muy, muy tremenda tanto un libro como el otro, pero el libro de Enoc un poquito más profundo. Vea, el libro de Génesis capítulo 6 nos dice que los ángeles bajaron del cielo y tomaron a las hijas de los hombres. Eso es lo que nos dice el libro de Génesis capítulo 6. Desde el verso 1 nos empieza a narrar cómo los ángeles descendieron del cielo, poseyeron a las hijas de los hombres y que éstas quedan embarazadas y dan a luz a los hijos gigantes. El libro de Enoc, en el capítulo 6, el mismo capítulo que el libro de Génesis, nos habla exactamente de la misma situación, o sea, de los mismos acontecimientos. Dice, capítulo 6, versículo 1, dice, así sucedió, vea, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. ¿Sí se da cuenta? Sí se da cuenta que el mismo capítulo 6 del libro de Enoc y el mismo capítulo 6 de la Biblia, en el Génesis, hablan exactamente de lo mismo, de lo que aconteció en aquel tiempo. Entonces, dice, Shemijasa, que era su jefe, les dijo, temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. El libro de Enoc nos muestra que ese grupo de ángeles, de 200 ángeles para ser más específico, baja a la tierra y empiezan a platicar entre ellos. Imagínense usted el momento, ¿no? Empiezan a platicar entre ellos, empiezan a planear entre ellos tomar a las hijas de los hombres, lo mismo que dice el Génesis capítulo 6. Entonces dice, todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros bajo anatema. Anatema quiere decir maldición, quiere decir que si alguno de ellos no cumplía con lo que se estaba acordando en ese momento, iba a ser maldecido. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte llamado Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. 200 ángeles, estamos hablando de ese grupo de ángeles del cual habla el libro de Judas, del cual hablábamos en el capítulo pasado,
que Dios, bueno, que la Biblia hace referencia a esos ángeles con Sodoma y Gomorra. Dice que estos dejaron su integridad, dice, para ir en pos de deseos carnales, para tomar a las hijas de los hombres. Es este grupo de ángeles. El primer grupo de ángeles del que hablábamos es el que bajó con Satanás en aquella primer gran guerra, y que estaban encerrados en prisiones de oscuridad. Ese grupo de ángeles estaba encerrado ya en ese momento. Ese segundo grupo de ángeles del cual está hablando Enoc es esos 200 ángeles que descendieron a la tierra, los cuales habla la Biblia, que estuvieron en los tiempos de Noé. Está hablando de ese otro grupo de ángeles, que son estos 200 ángeles que poseyeron a las hijas de los hombres, los cuales, dice el libro de Enoc, pues, que enseñaron a las mujeres todo tipo de magia, artilugio, a forjar armas, muchas cosas, ¿no? Y que empezaron a hacer cosas terribles, de los cuales también pues nacieron los hijos gigantes. Capítulo 7 dice: y todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, dice, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles brujería, magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Es lo que dice el capítulo 7. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 30 codos de altura que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron. Capítulo 7, verso 3. Voy a estar leyendo pues prácticamente casi todo el video para que me pueda entender bien. Dice: y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra los pájaros del cielo, contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Hablábamos en el capítulo anterior de esos animales mitológicos, de esas criaturas mitológicas de las cuales habla la mitología griega, las cuales les comentaba que si quería que hiciéramos un video hablando acerca de todos ellos, pues que me lo comentara, ¿verdad? Igual le vuelvo a reiterar, si quiere que hablemos más adelantito acerca de esos animales mitológicos, vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. En esta parte nos podemos dar cuenta que esos ángeles empezaron a pecar, vean, contra las aves del cielo, contra las bestias del campo, contra los peces del mar, haciendo todo tipo de cosas totalmente en contra de lo que Dios ya había establecido en esta tierra. Haciendo alteraciones genéticas, que era lo que le estaba yo explicando la vez pasada, hablando un poquito acerca del basilisco, de los minotauros, de los centauros, de los, ¿cómo se le llaman? Sátiros, de los que habla la mitología griega. Y uno se pregunta, en el Génesis la Biblia dice que Dios decidió destruir todo lo que había en la tierra, a los humanos. Nada más dice en el Génesis, y que Dios decidió acabar con todo, bestias, aves, peces, todo. Solamente un grupo de animales que entró al arca fue lo que Dios escogió. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué solamente una pareja de cada animal? ¿Qué tipo de animales entraron a esa arca? ¿O por qué Dios decidió pues raer a la humanidad y a las bestias que había en ese tiempo, las mismas que él había creado? Es exactamente por lo que estaba pasando aquí. Había un descontrol total en cuanto a alteraciones genéticas se refería, puesto que los ángeles del cielo que habían descendido para poseer a las mujeres estaban haciendo todo tipo de aberraciones contra los seres humanos y contra las bestias de los campos y contra las aves del cielo y contra todo tipo de animales, haciendo cosas terribles. Los gigantes empiezan a crecer de una manera descomunal, al grado de que es imposible, pues, según el libro de Enoc, que los humanos siguieran alimentándolos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los ángeles empiezan a devorar a los humanos, empiezan a comerse a los humanos y posteriormente empiezan a comerse unos y otros, entre ellos mismos empiezan a devorarse. Era un desastre total
Dice la palabra de Dios en el Génesis que la maldad de los hombres se multiplicó en sobremanera, que era muchísima la maldad y que Dios entonces decide destruir al mundo antiguo por esta situación. En el capítulo 14, nos vamos a brincar hasta el capítulo 14 del libro de Enoc. Dice, este es el libro de las palabras de la verdad y de la reprensión de los vigilantes que existen desde siempre según lo ordenó el gran santo en el sueño que tuve. Está hablando Enoc acerca de los vigilantes. ¿Quiénes son los vigilantes? Los ángeles, puesto que eran los encargados de estar vigilando a la humanidad. Entonces, Enoc, cuando nosotros leemos estábamos del capítulo 6, 7 y nos brincamos hasta el 14, pero cuando leemos todos los capítulos nos damos cuenta que en esos capítulos nos habla de cómo los ángeles pretenden arrepentirse posteriormente de lo que hicieron, pidiéndole a Enoc, puesto que sabían que Enoc tenía comunión con Dios, pidiéndole a Enoc que intercediera por ellos. Entonces Enoc, en respuesta, escribe esta parte que estamos leyendo. Dice, en esta visión vi en mi sueño lo que digo, ahora con la lengua de carne, dice, con el aliento de mi boca, que el grande ha dado a los humanos para que hablen con ella, para que comprendan en el corazón. Así como Dios ha creado y destinado a los hijos de los hombres para que entiendan las palabras de conocimiento, así me ha creado, hecho y destinado a mí para que reprenda a los vigilantes, dice, a los hijos del cielo. Y luego les contesta Dios a través de Enoc a los vigilantes, puesto que estos le habían dicho a Enoc que intercediera a Dios para que los perdonara y les diera de nuevo la entrada a lo que es el cielo. Entonces, Enoc, aquí en esta parte, dice, vigilantes, yo escribí vuestra petición y en una visión se me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio por decisión y decreto contra vosotros, dice, que a partir de ahora no volveréis al cielo y por todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenarlos en las prisiones de la tierra por la eternidad. Si nos damos cuenta, en esta parte de este escrito coincide con Primera de Pedro y Segunda de Pedro, que Dios los arroja a prisiones de oscuridad después de ese pecado que ellos cometen. Pero antes les dice, veréis todos vuestros seres queridos, veréis todos a vuestros seres queridos, cómo irán a la destrucción con todos sus hijos y las riquezas de tus seres queridos y de sus hijos no la disfrutaréis, dice. Y ellos caerán en vuestra presencia por la espada de destrucción, pues vuestra petición por ellos ni la petición por vosotros será concedida. Continuaréis pidiendo y suplicando mientras lloráis, no pronunciaréis ni una palabra de este texto, dice. Enoc les dice a los vigilantes que va con Dios y que Dios les dice que no se va a cumplir la petición que ellos le han hecho, que no los va a perdonar, puesto que lo que hicieron era una aberración total. Y Enoc les dice que el decreto ya está dado, la sentencia ya está escrita, y la sentencia para ese grupo de ángeles del cual habla Primera de Pedro, que es en los tiempos de Noé, decreta que ellos van a ser encerrados en prisiones de obscuridad eterna. Yo creo que voy a parar un poquito aquí porque pensé que iba a terminar en este video todo lo que estoy explicando acerca de los gigantes y de los ángeles, pero es un poquito más extenso de lo que creí. Vamos a entrar más a profundidad en cuanto a esos gigantes. Recuerde que la clase es el origen de los demonios. Recuerde que nosotros tenemos que saber con quién estamos peleando, ¿no? Nosotros necesitamos saber quiénes son esos demonios. Necesitamos aprender acerca de ellos, puesto que todo lo malo es relacionado a ellos. Yo no coincido con muchas personas, evangelistas, pastores, que dicen, pobre diablo,
Todos le quieren echar la culpa al diablo, pero la realidad es que el hermano es el que no hace las cosas. No, hermano, es que todo lo malo está relacionado precisamente a lo que son demonios y a Satanás. Todo lo que nos acontece malo está relacionado a eso: drogadicción, alcoholismo, prostitución, desviación sexual, todo tipo de pecado, hermano. Todo tipo de pecado está relacionado a lo que son los demonios y a lo que es Satanás. Obvio, su trabajo es ese. Obvio, el trabajo de Satanás es querer destruir nuestra vida, nuestra alma. Y obvio, va a tratar de que nosotros no lo culpemos para que nosotros nos hagamos responsables nosotros mismos de lo que hacemos. Déjeme decirle una cosa: al final nosotros tomamos decisiones, sí, pero Satanás siempre está detrás de todo lo malo, hermano. Entonces necesitamos saber quiénes son los demonios primero, antes que cualquier otra cosa. El origen de los demonios, quiénes son, posteriormente cómo trabajan, cómo operan, para que usted y yo podamos ir pues a esa lucha, a esa guerra, no con los ojos cerrados, sino saber realmente contra quién estamos peleando y así poder ganar las batallas, hermano, porque vamos a veces a pelear la guerra, ¿no? Ahí me ha tocado ver personas que dicen: yo soy un guerrero de Dios, o soy una guerrera de Dios, y ahí va a orar, ¿no?, por un endemoniado, y regresa a su casa, y se encuentra con la realidad de su casa, que en su casa hay droga, que en su casa hay alcohol, que en su casa hay miseria, que abre el refrigerador y no hay más que un tomate y una cebolla. Hermano, todo eso es producto de la ignorancia que nosotros tenemos para pelear contra los demonios. De eso se trata este curso, de que nosotros aprendamos a defendernos, de que nosotros descubramos realmente cómo trabajan y podamos nosotros defendernos de esos demonios. No se le olvide suscribirse a este canal de YouTube. Recuerde que estamos también en Facebook como Pastor Víctor Alberto Martínez. También estamos en Instagram. Estamos subiendo contenido a las plataformas tanto de Instagram como Facebook como YouTube. Cada semana vamos a estar procurando subir al menos 2 videos por semana para ir avanzando, puesto que hay mucho contenido, hay mucho que aprender. Hermanos, bendecimos a las personas que a la fecha nos han escrito, nos han pedido que hagamos más videos. Dios los bendiga, de verdad, es una bendición para nuestra vida el poder ser de bendición para la suya. Entonces, suscríbase ahí, active la campanita para que cada vez que subamos un video, pues le llegue la notificación de que ya está ese nuevo material. Hermano, mi deseo más grande es que el Señor lo bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga.